Comienza aquí tu voz local, gracias por la sintonía a comienzos de semana de este séptimo mes del año 2020. Sí, al menos tenemos claridad que estamos viviendo un sufrido año 2020 bajo esta pandemia que nos ha afectado en distintos órdenes de cosas. Dimensiones sanitaria, socioeconómica, salud mental, y por ahí en el camino nos encontramos con algunas otras. Nuestra sociedad, por cierto, también está en crisis y el futuro es algo incierto. Bienvenidas, bienvenidos a tu voz local, gracias por la sintonía y como siempre lo digo, sin egoísmos, con pantalla inmediatamente compartida con ustedes, reconocen de seguro allí a nuestros invitados. Voy a comenzar saludando al presidente del Consejo Regional. Saludo a Manuel Murillo, quien está con nosotros. ¿Cómo está, Manuel? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y a propósito de Carlos, y está mirando hacia un lado, no sé, espero que no aparezca con alguna sorpresa, Carlos Banen, concejal de Valparaíso, presidente regional de la UDI. Carlos, ¿qué tal? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Fernando y a Manuel. Bueno, ya se adelantó Carlos, pero bueno, está allí Fernando Wilson. Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. ¿No es verdad, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos a Carlos y a Manuel. Sí, hace un tiempo que con Fernando no nos encontrábamos, y qué decir, a propósito de la pandemia, ¿no es cierto?, en una conexión o una entrevista a distancia o remota. Así es que gracias por el tiempo y por la posibilidad de conversar a propósito de que parece que no pasó nada con la letra chica, con la modificación a la ley, y en definitiva tenemos que hablar necesariamente del tiraje a la chimenea, aproximadamente 90 alcaldes que eran de alguna manera los delfines, o entre ellos más de alguno había, y por eso que se había escuchado la posibilidad de hacer alguna modificación o de un veto presidencial a la limitación de la reelección de autoridades. Me refería en este caso a alcaldes, pero también corre para senadores, diputados y autoridades de esta naturaleza, electas. Bueno, voy a comenzar inmediatamente por Fernando, y ¿cuál es su impresión? ¿En algún momento esta posibilidad se vio más cierta de la aplicación del veto presidencial? Pero en definitiva no se pueden repetir el plato ninguno de los que estaban ya por una cantidad de años, y que permite en definitiva que participen otros más en política y en cargos de esta naturaleza. A ver, es que en términos prácticos una democracia tiene que asumir que no existe nadie imprescindible. Por lo tanto, sobre todo que los términos de la ley son relativamente generosos en términos de la cantidad de cargos sucesivos que pueden ser cumplidos, y que este era un proyecto que ya llevaba una cantidad considerable de tiempo en su debate y en su manejo. Sin duda causa un problema, no son los momentos más oportunos. Uno podría haber quizás discutido si es que este era el momento, en medio de una pandemia, con el eco del estallido social, etcétera, haber llevado a cabo legislación sobre este tema, pero evidentemente tiene aprobación social en la calle y era un avance que se esperaba desarrollar desde hace algún tiempo atrás. Ahora, la verdad es que la aplicación de un veto específico para el caso de los alcaldes nunca realmente tuvo demasiada consistencia. Nunca hubo un entusiasmo particularmente potente, más allá de algunos incumbentes específicos, y de alguna manera ocurrió lo que todo el mundo esperaba que ocurriera. Incluso de haberse aplicado el veto habría implicado una legislación compleja, fuertes tensiones políticas. No es lo óptimo, pero era un avance que había que desarrollar. Al final del día, si nos quedamos esperando lo óptimo, bueno, no se podría legislar prácticamente. Manuel, algunos señalaban lo siguiente, decían, pero es que ya están en carrera. ¿Cómo es posible que entre medio de todo esto, ¿no es cierto?, a última hora se les diga hasta aquí no más? Pero bueno, hay que considerar la cantidad de años que ya llevaban en el ejercicio del cargo. Mira, creo que esa es parte de la democracia, que las cosas van haciendo de un minuto a otro. Yo creo que hoy día los tiempos daban para justamente provocar este recambio que uno necesita en la política, y no habla que los que se van son malos, sino que ahora hoy día que necesitamos tener nueva mirada. Tenemos nosotros en el PPD un buen ejemplo, un alcalde que tiene el 100% de aprobación en Santa María, que no va a poder ir a la reelección, pero tiene un reconocimiento ciudadano enorme. Pero creo que él como otros, tienen que tener la capacidad de poder transmitir o delegar también el trabajo en cada comuna, así que creo que los tiempos ya indicaban que había que realizar este gran cambio.
Perdón, Manuel, nos referimos a Claudio Zurita, que efectivamente ha tenido una de las más altas votaciones como alcalde, comparando todas las comunas del país. 100% tuvo en la última. Así es. Por lo tanto, no significa efectivamente, Carlos, que se descarte esto por mala praxis, porque no es querido, porque había que sacarlo del camino. No, aquí estamos simplemente viendo la posibilidad del tiraje a la chimenea. Esta es una gran oportunidad para muchos también. Absolutamente. Perdón, dale, Carlos, dale más, Carlito. Efectivamente, Carlos, a ver, yo creo que aquí es importante señalar en primer lugar que había un apoyo transversal a esta iniciativa. El tema es cómo se discutió en un comienzo, cuál era el sentido originario de la modificación legal, y era efectivamente, como tú decías, que como había una carrera municipal que ya había comenzado, excluir a los alcaldes y que pudieran ir a una última oportunidad para ser electos nuevamente alcaldes. Ese era el sentido originario. ¿Por qué? Por la época en la cual comenzó este proyecto de ley. Ahora bien, yo creo que aquí todos sabemos lo que pasó en el Congreso, entre la Cámara y el Senado, y al final salió una ley que, si bien se alejaba un poquitito del originario, yo creo que también de una u otra manera viene a oxigenar la política, y efectivamente, como decía don Fernando, pues yo creo que es algo que se está pidiendo mucho en la calle, y lógicamente todos los que creemos en la democracia y respetamos a las mayorías, era algo que tenía que darse sí o sí. Ahora lo que se discute es respecto al caso específico de los alcaldes, y ahí vemos que está la posibilidad del veto hasta el día final o no, pero en términos generales y exceptuando esa discusión en particular, yo creo que es algo que teníamos que avanzar, y de hecho también estaba contenido en algún minuto en el informe de la Comisión de Descentralización y Regionalización del año 2014. También era uno de los temas que había que avanzar en el límite de la reelección. Sí, ahora yo quisiera pedirle a Fernando, porque él lo deslizó, y que ustedes también pudieran tomar el guante. Fernando Wilson señaló que este probablemente no era el momento más oportuno. A ver, es que en términos prácticos ahí uno entra dentro del debate permanente de cuándo es el momento oportuno. Ciertamente un Chile fuertemente golpeado y ya con una crisis económica generada por el estallido social, con una polarización política y social bastante importante, y que entra en una pandemia que originalmente el mundo esperaba que iba a ser superada en 12 semanas, y bueno, estamos donde estamos. Claramente se genera una dinámica en la que hay muchas puertas abiertas respecto a las cuales tenemos serias dudas de cómo vamos a poder ir enfrentando esto. Todo parece indicar, al menos lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, de que más que haber un final taxativo, digamos, tajante de la pandemia, vamos a estar con rebrotes permanentes hasta el descubrimiento de una vacuna y su distribución masiva. En una escena de esas características, estar votando leyes de clara vinculación política pudiera parecer un poquitito contraintuitivo, pudiera estar un poco alejado cuando falta que se vote todavía en el Parlamento una cantidad considerable, la mayoría, de hecho, de los proyectos asociados al Acuerdo Nacional, etcétera. Uno podría quizás cuestionar algunos tiempos y algunas oportunidades. Pero por el otro lado, no podemos olvidar de que nuestra institucionalidad no está pasando por un buen momento. Es evidente, digamos, el cuestionamiento que existe a ella a nivel de la calle. El comportamiento parlamentario, lamentablemente, no ha estado precisamente pasando por sus mejores fechas. Y ciertamente una de las herramientas que puede no ser tan crítica, pero que tiene un rol simbólico tremendamente importante, es esta norma. Lo mismo, la norma de reducción de los salarios elevados de parte de algunas autoridades, etcétera, van transmitiendo una señal de que al final del día esto no va a terminar con una suerte de cambio de gatopardismo tradicional y básico. Ahora, eso nos lleva al eterno problema. ¿Cuándo es el momento óptimo? Y alguien podría decir que nunca. Entonces, estaba esta situación, ya estaba lanzada, me parece que era más complicado detenerla o frenarla que simplemente asumirla, desarrollarla y finalmente asumirla al final. Y vuelvo a reiterar un viejo dicho de Alexis de Tocqueville: no existe nadie imprescindible en política. Al menos, digamos, si uno cree en la democracia liberal occidental tradicional,
no puede aceptar la teoría de Carlyle, digamos, de la existencia de superhombres imprescindibles ni nada por el estilo. Por lo tanto, si bien es cierto, esto tiene un precio, indudablemente, para distintos partidos, para distintos grandes servidores públicos, también es cierto que aquí estamos buscando un bien mayor, una conclusión superior y más. Primero quiero agradecer la utilización oportuna del tiempo de ustedes como panelistas. Creo que son los panelistas ideales. Eso es lo primero. Lo segundo, a propósito de la imprescindibilidad o no, en la bajada a lo político, Manuel, daba la impresión, al menos hasta antes de este cambio en la legislación chilena, que parece que sí habían algunos que eran imprescindibles, ¿o no? Uy, perdón, tiene el micrófono apagado. Manuel, ahí sí, está. Yo creo que algunos se sienten imprescindibles, pero no lo son, como bien lo dice aquí nuestro profesor Fernando. Hoy día, la verdad, y aquí hay un juego como de cosas entretenidas. Por ejemplo, en el Senado, finalmente se aprobó algo que ellos no querían aprobar y finalmente terminaron aprobándolo. Entonces, ellos mismos quedaron fuera, digamos, rayando su propia cancha con un error administrativo que ellos tuvieron. Entonces, fue entretenida esa parte. Y en el tema local, yo creo que hoy día, como tú bien dices, el sentirse imprescindible en la política creo que es muy malo, le hace mal a la gente, le hace mal a la política en general. Así que yo creo que hoy día, como dice el profesor, ¿cuándo era el minuto? Hoy día se dio el minuto. Después de tantos años, si recordamos cuando elegimos los concejales el año 92, post dictadura, muchos de esos concejales eran representantes legítimos de la comunidad y después se fueron, entre comillas, transformándose en representantes de algunos grupos determinados. Entonces, hoy día vamos a poder lograr volver a iniciar lo que el año 92 partimos. Carlos, yo no soy amigo del turf, pero por más que me gusta Gardel, ¿no es cierto? A él sí, le gustaba, pero voy a hacer una comparación con la hípica, y porque además uno esto lo escucha, yo lo he escuchado a diario, ¿ya? Para sincerar las cosas también, caballo que corría, no, estoy haciendo una comparación, por favor, espero que no se interprete como diosa, ni como fuera de contexto, pero caballo que corría, ¿no es cierto?, que había ganado, era el segundo competidor para la próxima carrera, y de allí el punto era final. Eso era lo que ocurría, ¿o no? A ver, mira, primero señalar, y en el mismo sentido, Manuela, la democracia más perfecta es una persona, un voto. Y aquí, independientemente del color político de los alcaldes que se ven afectados, esos alcaldes fueron electos por la ciudadanía. Y fue la ciudadanía la encargada en cada elección de con su voto, señalar quién era la persona que ellos creían más óptimos para desempeñar el cargo. Cuando tú hablas del tiempo preciso, yo creo que no estamos en un tiempo, o sea, yo creo que es el tiempo adecuado. Ahora creo que lo óptimo hubiera sido respetar el acuerdo inicial. En el sentido, ¿por qué? Porque hay muchos alcaldes que pudieron haber renunciado a ser alcaldes para, por ejemplo, haber competido por una gobernación regional. Y se les privó esa posibilidad. Pero en el fondo, este es una reforma legal, es un proyecto de ley que genera consenso. Y yo creo que la discusión estuvo si incluía o no incluía a los alcaldes, era el punto en concreto. Pero en general, todos estaban de acuerdo. Y esto se produce por un error que, bien dice Manuel, salió de la Cámara de Diputados de una forma, en el Senado lo modificaron sin darse cuenta, y después salió una ley que era distinta a lo que se había conversado en un comienzo. Pero yo creo, Carlos, que efectivamente, también, a ver, y respondiendo a tu pregunta derechamente, claro, al que le iba bien una elección, equipo que gana repite, dicen. Entonces, muchos de los que ganan elecciones eran sandías calán, por decirlo de alguna manera, para las elecciones posteriores. Pero también porque hay un reconocimiento al trabajo de esas personas. Ahora, como bien dice don Fernando, yo creo que en política no hay nada imprescindible y efectivamente tienen que ir saliendo nuevos liderazgos. Y por ejemplo, en la UDI yo te puedo comentar que la UDI tiene una tasa de renovación bastante alta. Uno ve caras jóvenes en la UDI, incluso en el Parlamento. Hay muchos diputados nuevos que han ingresado. Fernando, otra de las frases que se escuchan habitualmente es en política no se llora. Hay algunos que me imagino están llorando. A ver, es que en términos prácticos, si es que es el impacto, es la sorpresa y sobre todo esta verdadera trama de suspenso que continúa hasta el día viernes, digamos, en la expectativa de si venía este veto o no.
Pero en términos prácticos, las personas que no pueden repetirse en un determinado cargo tienen opción de acceder a otras, y la verdad es que la representación local, estoy pensando específicamente en los alcaldes, tiene una enorme cantidad, y hoy día eso se amplía incluso con las nuevas gobernaciones. Por lo tanto, una persona, un buen servidor público que quiera continuar en dicha senda podrá optar en alguno de esos caminos, y además tiene también el camino parlamentario, el cual... Fernando, perdón, pero cuando uno escucha esto, lo que tú nos señalas, puede continuar en el servicio público, de pronto eso tiene un tufillo a carrera política, profesionalismo, profesionalización de la política. Absolutamente. A ver, es que en ese sentido, y seamos sinceros, en Chile se ha construido un sistema que desde los partidos, y eso proviene, por favor, desde inicios del siglo XX, estamos hablando de la Constitución del 25 en adelante, un mecanismo en el cual la política se convirtió en una profesión. Eso, por favor, a estas alturas del partido no tiene ningún sentido negarlo. Ahora, si es eso conveniente o no, bueno, eso es una discusión mucho más profunda, mucho más compleja y que no se resuelve con una ley, y mucho menos con una ley que prohíba la reiteración de cargos, y obedece a una visión de sociedad. Ahora, personalmente eso es un fenómeno relativamente común en el mundo occidental, grandes democracias consolidadas, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Confederación Helvética, Suiza, digamos, la misma Francia, tienen esos procesos, y es regular ver que, por ejemplo, los presidentes de la República han desarrollado extensísimas carreras políticas con múltiples tipos de cargos desempeñados a través del tiempo. Para mí, más bien, ese es el punto, que es que salir de la zona de confort, donde una persona que quizás tiene una vocación política, no veo nada de malo en ello, se ve obligado de alguna manera a exponerse a experiencias y procesos distintos que impidan de alguna manera la construcción de núcleos o nichos donde se pueda producir grados excesivos de comodidad y de compenetración con los intereses asociados al cargo. Okay. Por favor, el año pasado nosotros vimos casos de estructuras municipales en la región metropolitana vinculados a actividades criminales, etcétera, que surgen de alguna manera de redes que tienen un grado de extensión. Por favor, eso es un caso excesivo y extremo, pero la verdad es que, no sé, yo leo regularmente la prensa local, y apenas salió el veto, por favor, en los diarios ya estaba al día siguiente muy generosas cantidades de personas buscando postular a los cargos que se abrían, y que antiguamente no tenían ninguna opción simplemente porque las personas instaladas allí ya tenían un arrastre y un calado muy potente. Entonces, la verdad es que esperemos y veamos. Voy a preguntarle ahora a Manuel Murillo y también a Carlos Banen. Aquí no estamos hablando de premio de consuelo, porque en definitiva un alcalde que tenga opción de ir a ocupar tal vez un asiento, un escaño en el Parlamento, no solo mejora sus condiciones de ingreso probablemente, por lo tanto en ningún momento estamos hablando de un premio de consuelo. Perdón, don Manuel tiene apagado el micrófono nuevamente. Lo que pasa es que la palabra que dijo el profesor es muy cierta. Yo creo que es un tema de servicio público. Hoy día, los que estamos por lo menos en política hace muchos años, y que hemos conocido, por ejemplo, dos que me tocó conocer, ser concejal y ahora consejero regional, son trabajos completamente distintos, pero siempre vinculados a los ciudadanos. Entonces, hoy día el estar dispuesto para someterse al escrutinio público creo que es muy bueno, y cuando están en sectores donde lo cómodo ya no es. Hoy día hay ejemplos de la historia. Yo me acuerdo cuando Hernán Pinto era alcalde de Valparaíso y arrastraba a los concejales, todo el mundo quería ir con Hernán Pinto en la lista porque arrastraba hasta 7 concejales. Entonces era parte de la historia, digamos, y así con muchos alcaldes de la región de Valparaíso. Entonces la política ha ido cambiando y la democracia ha ayudado justamente a perfeccionar lo que los ciudadanos están pidiendo. Por eso hoy día yo creo que hoy día le hace muy bien hoy día a Chile que hoy día aprobemos esta pequeña ley, un gran inicio al cambio. Un pequeño paréntesis a propósito de que Manuel acaba de sacar a colación a Hernán Pinto, y yo creo que estar totalmente en esto de acuerdo Carlos y me imagino la mayoría. Creo que la familia está pasando momentos muy complejos, sí, a propósito de la salud de Hernán Pinto. A la distancia, un gran abrazo para todos ellos. Creo que nobleza obliga. Es justo, Carlos. Por supuesto que sí. Absolutamente, un gran saludo y una pronta mejoría a Hernán Pinto. Aquí uno puede tener diferencias políticas, pero al final del día somos todos personas y claramente desde el plano personal siempre nos deseamos lo mejor.
A ver, lo que decía Manuel, yo creo que igual es algo que se puede dar ahora. Ojo, ¿qué pasa si un alcalde que estaba en ejercicio va de candidato a concejal en esta elección que viene y es un alcalde querido, como el mismo que tú señalabas, el caso de Santa María, y se presenta concejal? O sea, a ver, en eso no cambia mucho la figura entre lo de antes y lo de ahora. Eso va a ser una situación similar, veo yo. Pero ¿qué dice la estadística de eso, Carlos? ¿Qué dice el dato? En realidad, ¿pasa eso actualmente? Yo creo que contado con los dedos de la mano. Sí, o sea, no es lo normal. Generalmente, y a medida que avanza el tiempo, yo creo que las elecciones cada vez son más peleadas, más reñidas. Pero efectivamente hay personas que tienen un gran caudal de votos y no les da solamente para salir electos ellos, sino que también arrastran un par de personas más. Y yo creo que eso sí se puede dar. Ojo, eso no es algo que... Y no va a pasar de moda. No es lo normal, pero con algunos casos sí se da. Y respecto a lo que tú decías, que esto es como una especie de corte y de ver la posibilidad, primero, de salir de la zona de confort y ver si yo voy a competir, por ejemplo, no sé, yo al día de hoy soy concejal, si voy a competir por la alcaldía o por otro cargo, tengo que salir de mi zona de confort, que es lo mismo que le pasa a los demás. Pero yo creo que también todos los que queremos el servicio público, lo que hemos dedicado nuestra vida al servicio público, hay distintas formas de contribuir. Una es a través de ser una autoridad electa popularmente, pero creo que hay varios otros mecanismos, hay varias otras vías, como bien decía Manuel, incluso trabajando segunda, tercera cara o simplemente como un profesional del servicio público, yo creo que también es súper válido. Yo aplaudo eso último. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente hemos llegado al final de tu local. Ustedes saben, 25 minutos aproximadamente, pero yo aplaudo muchísimo aquello último. Se puede hacer servicio público desde distintos escenarios o plataformas, no únicamente desde la política. Una vez alguien me pidió algunos consejos y yo le dije, ¿por qué? ¿Tú crees que necesariamente debe de estar o ocupar algún cargo público o político? No, le dije, desde una ONG, desde la sociedad civil, con tu aporte personal, particular, siempre es posible. El tema es si es que nos atrevemos a aquello y nos aventuramos en una idea de esta envergadura para contribuir simplemente al mejoramiento de la calidad de las personas y de nuestra sociedad. Claro. Fernando, 10 segundos. No, simplemente también se sirve siendo un buen ciudadano y me parece que eso es lo que más necesitamos en este momento. Sí, claro. Bueno, no hay que desoír lo que la calle llevó, perdonen que lo reduzca a la calle, a muchas y muchos chilenos que salieron a la calle y también ayudaron a empujar esta ley que venía de un cuánto tiempo. Permítanme hacerle la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que alguien está para nosotros siempre? Sí, claro. Clínica Los Carrera tiene todos sus servicios operativos para nuestra salud. Centro médico, unidad de exámenes, servicio de urgencia y cirugías impostergables. Clínica Los Carrera, salud a tu alcance. Quiero agradecer, como no, a Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. ¿UAI o UAI? No, UAI. UAI. Perfecto, ahí está. Gracias, Fernando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, muchas gracias. Gran aporte, como siempre. Saludar también, o agradecer mejor al presidente del Consejo Regional, Manuel Murillo. Gracias por estar junto a nosotros, Manuel. Solo faltó nomás, estaba esperando que se anunciara a Carlos Banes como alcalde de Viña del Mar, pero parece que no. ¿Por Viña? No va. ¿Por Viña, Carlos? Me golpea. No. Yo estoy tranquilo en Valparaíso. Se busca candidato, dicen, pero hay uno que es natural, parece, o no, en su fila, en la línea de la UDI, o no, Carlos. Yo creo que no hay uno seguro. La prensa va para mucho. Manuel Murillo, oye, Fernando Wilson, gracias por haber estado allí, y a ustedes, nuestros televidentes, lo mismo, por haber compartido tu local en esta edición. Sigan con nosotros.